Bienvenidos un día más a otro episodio de Ecos de la Historia. En este podcast de hoy podremos disfrutar de una entrevista realmente muy especial. Como ya sabéis, la semana pasada publicamos un podcast sobre la historia de Chipre e hicimos especial hincapié en la invasión turca de la parte norte de lo que es la isla actual y de cómo se vive hoy en día en ella. Como ya os comenté, este tema lo dividí en dos, con un repaso histórico por un lado y esta entrevista que hoy podremos escuchar. Sin más dilación, ¡empecemos! En esta entrevista vamos a hablar con dos españoles que actualmente residen en la isla de Chipre. Hablaremos sobre la situación política del país, de la ocupación de una parte de la isla por parte del ejército turco desde 1974 y un poco también de fútbol, para variar un poquito. Damos la bienvenida a esta entrevista a Noelia López Rojas y a Abraham González Casanova. Noelia es especialista en marketing digital, empresaria en e-commerce, colaboradora de una empresa de marketing y recién mamá de un bebé realmente precioso. Y Abraham González es futbolista profesional, actualmente milita como centrocampista en el Akritas Cloracas, y perdonadme por la pronunciación si no es la mejor de todas. Y los que nos escucháis desde España seguro que nos conocéis también porque militó en las filas del Fútbol Club Barcelona y sobre todo por formar parte de los dos mejores equipos de España. Como ya sabréis, son el Cádiz y el Español. Aquí se nota un poquito cuáles son mis preferencias futbolísticas, ¿verdad? Sí. Sin más, damos la bienvenida a Noelia y Abraham. ¿Habéis tenido muchos problemas con el tema del idioma, la integración con el idioma, o con el inglés entiendo que se va a cualquier lado? Con el inglés, aquí en Chipre, todo el mundo habla inglés perfecto, hasta las personas mayores. Sí que es verdad que a lo mejor si vas a un pueblo más cerrado o las personas mayores no, pero bueno, en general todo el mundo habla inglés. Siempre que vas a comprar todo, en los restaurantes siempre tienes menú en inglés y menú en griego. Vale. Y yo traía buen nivel de inglés, entonces también me ha servido además para mejorarlo y no olvidarlo. Claro. Yo después de la carrera estuve trabajando en Londres, ahí es donde lo mejor perfeccioné más. Y ahora aquí ya pues rodada, y Abraham, que no tenía tan buen nivel de inglés. Yo es lo que más agradezco haber venido aquí, porque yo de inglés sí que era más flojo. Y la verdad que has mejorado. Y había ido a academias y eso, y ahí no aprendía. Y venir a un país que se habla inglés es donde se aprende. Y bueno, también nos hemos dado cuenta que en España somos un desastre en eso, porque todos los países tienen su idioma y el inglés. Sí. Y en España somos un poco cazurros y tenemos español y ya está. Y poco más. Y el inglés se tendría que reforzar más porque allí desde pequeños lo hacen y aparte el inglés que tenemos en España, nosotros nos pensamos que es mucho mejor que del que realmente después tenemos. Salimos un poquito fuera de las fronteras y nos damos cuenta. Para aprender supongo que es más fácil que en Londres, por ejemplo, porque la pronunciación principal es más fácil entenderlo. Y para aprender es más fácil también. Bueno, para todo el mundo que no esté viendo el vídeo y nos esté escuchando simplemente podcast, estos sonidos que escuchamos es el peque de Abraham, que también quiere participar de la entrevista. Encantado. Vale, pues mira, ahora que te tengo a ti un poquito más solo, una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué te llaman el ruso? ¿Por qué tienes ese apodo? Pues mira, me lo han preguntado muchas veces, porque es curioso. Eso viene de mi primer año profesional, cuando tenía 18 años. Sí. Fue por culpa de mi representante. Yo firmé de juveniles, pasé a segunda división a Tarrasa, que estaba en segunda división de aquella, y mi representante tenía 2 jugadores ya en el equipo. Y como para ayudarme un poco en la integración, pues antes de empezar los entrenamientos quedamos un día para comer con 2 jugadores que llevaba él. Y mi representante, que es muy bromista, pues dijo, mira, vamos a hacer una broma, tú haz que eres ruso, que no entiendes nada, y comemos con ellos. Y de ahí salió la broma. La primera media hora aguanté sin reírme, pero luego ya no pude aguantar más y de ahí se quedó. Ya esos compañeros me empezaron a llamar ruso y de un equipo a otro se quedó. Y una vez ya tienes el apodo ya no te lo quita nadie. Sí. Mira, podría haber sido peor el apodo, o sea que no me quejo. Es curioso. Bueno, ¿os habéis sentido integrados por parte de la gente en la isla? Entiendo, ¿os habéis sentido que os han acogido? ¿Habéis tenido algún problema por el hecho de venir de fuera? No, la verdad que son muy... Bueno, es que es mediterráneo, el carácter es muy como nosotros, muy abierto. Son de estar en la calle, de relacionarse, de estar en los bares, o sea, es muy parecido a España.
O sea que la verdad, bueno, me dijo Noelia hace poco que ha superado a España en el país del mundo con más bares por habitante. Porque hasta ahora era España y Chipre es el país del mundo con más bares por habitante. O sea, para una cosa que éramos los primeros y nos la quitan. Y nos la han quitado hace 2 años. Creo que ha sido desde que hemos llegado nosotros. Han abierto más bares. No, tienen además aquí mucha cultura del café. Sí. Son muy cafeteros. Café a todas horas, ya no por la mañana, por la tarde, por la noche. A todas horas. Todas las cafeterías están abiertas, están llenas, todas. Más como una cosa cultural que por el propio hecho del café, ¿no? Sí, son muy... Tienen bueno, el café chipriota, es el que la mayoría de la gente aquí toma. Sí. Y todo el mundo a todas horas, los jóvenes, todo el mundo. Viene una reciente publicación vuestra que visitasteis hace poco la ciudad de Varosha. También es conocida como Famagusta, a lo mejor hay mucha más gente que por este nombre lo conoce. Es una ciudad que está al noroeste de la isla de Chipre. ¿Conocéis algún greco-chipriota que tuviera que abandonar sus casas después de la invasión de 1974? ¿Qué visteis? ¿Qué experiencia nos podéis contar sobre esa visita? Varosha es una parte de Famagusta que efectivamente tuvo que ser desalojada porque el ejército turco-chipriota. Varosha de hecho es una parte de Famagusta, pertenece a Famagusta y efectivamente es la zona abandonada de Chipre, bueno, que pertenece al norte de Chipre. La isla de Chipre ahora se divide en la República de Chipre, que es la parte sur, y el norte de Chipre. Hay mucho conflicto aquí también, nosotros al principio no lo sabíamos, pero yo conocí a alguna chica de aquí y decía, oye, para ir a la zona turca, ¿qué tal? Y me decían, no es la zona turca, es la zona invadida. Les duele mucho decir que es la zona turca, porque al final es una parte suya que les obligaron a abandonar. Claro. Y de hecho, sí, yo tengo una amiga que sus padres tuvieron que abandonar su casa y su negocio. El pediatra, de hecho, de Leo me comentó que tenía un hermano gemelo que todavía no lo han encontrado. O sea, es muy duro. Aquí la gente lo vive con mucho dolor. Y tras nosotros ir, ahora esta chica me habló y me dijo, bueno, que gracias por explicarlo con este respeto, pero que ella no se atreve a ir. Que claro, que no puede ver como la casa de su madre, como todos sus recuerdos están ahí abandonados. Es algo muy doloroso para ellos. Porque aparte tuvieron que abandonarlo todo, las casas, las propiedades, fue de un día para otro. O sea, fue de un día para otro, por lo que decía. O sea, en el 74... No es exactamente lo mismo, pero puede ser lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco, que pasa, pues algunos se sienten más griego-chipriotas y otros se sentían turco-chipriotas, pero era el mismo país, o sea, convivían todos. Y en el 74 hubo un golpe de estado de los greco-chipriotas. Entonces lo que hizo Turquía, en respuesta a eso, mandó tropas para invadir la isla desde el norte. Entonces entraron al norte y en Famagusta, es que Famagusta sería como si te dijera Cataluña, es una comunidad y tiene varias ciudades y Varosha es una de ellas. Y ahí es donde se encontraron en Famagusta las dos tropas. Entonces por eso, horas antes de que hubiera el fuego, todas las familias, todos tuvieron que ir a la fuerza, o sea, dejando todo y huyeron para el sur, para Larnaca, que es donde estábamos el año pasado, para Paralimi, que ahora Paralimi es como la actual capital de la zona de Famagusta chipriota. Ya. Y por eso tuvieron que ir a la fuerza y entonces la causa por la que está abandonada es porque la ONU, bueno, las Naciones Unidas, dijeron que era inadmisible que cualquier población que no fueran los chipriotas repoblara esa ciudad. Pero los chipriotas, o sea, los turcos al conquistarla la vallaron. Ya. Entonces las Naciones Unidas no dejan que los turcos la repoblen, pero los turcos no dejan que los chipriotas la repoblen. Entonces por eso está abandonada. Ya. Y claro, y desde hace año y medio, ¿no? Que la han abierto, pero como algo turístico. Que claro, han hecho como una especie de circo, o sea, estaba todo abandonado, pero han hecho un trozo de playa, que han puesto un restaurante de lujo, pero todo lo demás es abandonado. Y hay policías en todas las esquinas para que nadie se meta en los edificios. Hombre, o sea, la verdad es que las imágenes que compartisteis de vuestra visita son bastante duras, en el sentido de que parece más una zona de guerra que una ciudad con tantísima historia, además, porque Famagusta es una de las ciudades que más historia tiene a nivel europeo, casi. Por ahí han pasado todas las culturas del mundo. Sí, y aparte en los 70 venían gente de Hollywood, venía de vacaciones, era un sitio muy turístico en Europa. Sí, en edificios que eran hoteles gigantes abandonados. Era la zona más turística, de hecho. La zona más turística.
En la parte greco-chipriota, ¿habéis notado que hay algún tipo de división de opiniones con el tema de la invasión? ¿O casi la gran mayoría piensa que es una invasión y así se lo toman? O sea, hay unanimidad porque todos los que ya huyeron a la parte sur o viven en la parte sur son chipriotas, greco-chipriotas. Y claro, la verdad que todos están de acuerdo en que no te diría odio, pero duele mucho. Se parecería muchísimo a eso. Sí, duele, y nosotros lo que decía al principio, pues cruzábamos por curiosidad, para conocer. No nos dicen que no crucemos, pero como que no les hace mucha gracia. Ya. Pero bueno. En las nuevas generaciones que van subiendo en la parte greco-chipriota, ¿también tienen esta sensación de que es una parte invadida? ¿O a lo mejor se lo toman más, bueno, como no vivieron el conflicto en el momento, es algo que les coge más de lejos? ¿La gente de 20, 25, 30 años? No, se lo siguen tomando como que es la zona invadida, porque al fin y al cabo es que es algo reciente. Fue en el 74, es que es sus padres. No, ya no es... bueno, sus abuelos seguro, y es que sus padres son los que lo sufrieron. Entonces... Sí, no es una cosa que les pille lejos, que les pille de oídos, que lo pueden ver en casa. De hecho, desconocido. Bueno, nosotros, hasta antes de llegar aquí, no sabíamos que había todo este conflicto. Y sigue siendo duro. Me resulta muy interesante esto que dices de que vosotros, hasta que no llegasteis, no erais conscientes del conflicto. ¿Por qué pensáis que es una cosa que está como tan escondida? ¿Por qué no se conoce más? ¿Porque no interesa? ¿Porque es una isla pequeña? A lo mejor es una isla pequeña. En España no tenemos, la verdad, mucha información de Chipre. Claro, es que aquí hay mucho turismo, pero sobre todo ruso, alemán, inglés. Pero el turismo español hay muy poco. Desde España a Chipre no está muy promocionado, porque tenemos las Baleares, que es parecido, tenemos... No hay vuelo directo. Entonces no hay vuelo directo, solo hay en verano. O sea, el resto del año no. Entonces supongo que es por eso. Casi más como una competencia que como un destino turístico, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor sí los rusos o los alemanes sí que saben más, porque hay mucho turismo de esos países aquí. Pero en España no está muy promocionado y supongo que por eso no se conoce tanto. ¿Qué perspectivas de país le veis a Chipre? ¿Pensáis que puede llegar a unificarse en algún momento? Aunque no se unifique, la parte greco-chipriota tiene buenas expectativas. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, la verdad que están construyendo muchísimo. O sea, está evolucionando mucho el país. Se está modernizando mucho. Limassol, que es una ciudad, bueno, para mí es la ciudad más moderna, están construyendo edificios rascacielos, porque también hay el tema fiscal en Chipre, sí, es muy bueno. O sea, antes era un paraíso fiscal, ahora oficialmente para entrar en la Unión Europea no puede ser paraíso fiscal. Entonces internamente sigue siéndolo, de cara a Europa no. Pero claro, muchos rusos, muchos árabes, muchos que tienen dinero, vienen aquí. Y antes se invertían, creo que 2 millones de euros, ya les daban pasaporte europeo. Entonces la gente invierte, mucha gente tiene su sede, mete la sede de la empresa principal en Chipre para el tema fiscal, y a cambio pues construyen y invierten en el país. Entonces los dos salen ganando. Y de hecho ha habido bastante controversia últimamente, precisamente porque a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, bueno, dicen que muchos rusos, muchos oligarcas han utilizado Chipre para llevar sus activos y para llevar su dinero. ¿Eso lo habéis visto habéis visto algún cambio al respecto? ¿Más afluencia de rusos, más millonarios, más algo que hayáis visto? La verdad que siempre, bueno, el equipo donde estoy yo es un ruso, lo compré un ruso, y la liga tiene 14 equipos, pues no sé si 5 o 6 los dueños son rusos. Vale, o sea, vamos a hacer una cosa, ya que el dueño de tu equipo es ruso, vamos a no hablar mal de ellos. No vaya a ser que tengamos después algún problema añadido. Pero Chipre es un país o sea, hay mucho ucraniano y mucho ruso. O sea, no es que le abran las puertas a Rusia y a Ucrania, no. O sea, es un país que no se mete en conflictos, le abre las puertas a todo el mundo, porque, por ejemplo, los ucranianos que tuvieron que huir de la guerra, sí, si huyeron justo después de que empezó la guerra, les daban pasaporte, o sea, les daban residencia en Chipre. O sea, que ayuda a todos los países. No tiene problema. ¿Sabes? No tiene problema en ayudar. Vengas de vengas. No se alienía ni con un bando ni con otro. Eso está bastante bien. Noelia, en tu trabajo, o incluso también extensiva a ti la pregunta, ¿trabajáis con gente que es turco-chipriota, que viene de la parte norte? ¿O generalmente es todo bastante homogéneo? En esta parte de la isla no hay turcochipriotas.
O si ahí no hemos conocido así. Sí, correcto. A lo mejor no están orgullosos de decirlo. Claro, igual para evitar problemas prefieren guardárselo. Sí, o su pensamiento no se asemeja con ellos, entonces se vienen aquí. Pero en esta parte de la isla el pensamiento es muy homogéneo. Muy homogéneo. ¿Sabéis, tenéis constancia si en el norte de la isla sucede lo mismo pero al revés? ¿Se consideran ellos mismos una parte invasora? ¿O simplemente que lucharon por sus derechos y... O sea, igual puede ser un poquito lo mismo pero al revés, ¿no? Que ellos piensan que están ahí legítimamente. Para ellos esa zona es suya, o sea, eso les pertenece, entonces por eso la invadieron. No lo sienten como una invasión, lo sienten como una recuperación a lo mejor de terreno. Ya. Bueno, es curioso como a veces un mismo hecho se puede ver desde perspectivas tan diferentes, ¿no? Depende de la visión que se tenga. ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención? Puede ser con el conflicto puede ser simplemente algo cultural de la isla, algo que queráis comentar o poner en valor de la isla que os haya gustado especialmente. A mí que me llama la atención de esto mismo que hablamos, el tema, la frontera, por ejemplo, Nicosia es muy curioso porque es la capital y la ciudad está partida por una frontera, pero parece que no es una frontera moderna, son barriles con ladrillos, con cemento y en medio de la ciudad ahí te parte la frontera. O sea, eso me llamó, fue de los primeros días de estar aquí que fuimos a Nicosia a verlo, y me llama mucho la atención. Se llama la línea verde, de hecho, sí. La separan una propia ciudad, está separada y por carriles. De hecho, bueno, hay una zona desmilitarizada, entiendo, que corta la isla, no solo la capital, sino la isla entera casi, ¿no? Sí, claro. La verdad es que le llaman la última ciudad dividida de Europa. Es un poquito como si nos fuéramos al pasado y viéramos el muro de Berlín, pero... Sí, por eso quizás es tan curioso, ¿no? Que sea una cosa que no sea conocida, o tan conocida, al menos por los españoles y un poquito por el resto, siendo realmente una capital europea, parte de la Unión Europea y teniendo esta división tan brutal. Es muy curioso. ¿Podéis hacer algún tipo de llamamiento a la concordia o alguna cosita de estas que queráis hacer? Pues la verdad que es doloroso ver cómo gente sufre por esta división y también que haya una ciudad tan bonita completamente abandonada. Es muy duro. Yo creo que se espera que se una a la isla, porque al final el norte de Chipre no es además una zona reconocida, solo la reconoce Turquía. ¿Vosotros veis que en algún momento puede haber una unión entre las dos partes? ¿En un futuro veis algún tipo de negociación? ¿Veis la posibilidad incluso en el día a día, en lo que habláis con la gente, estarían dispuestos a hacer algún tipo de pacto entre ellos? No lo hemos hablado mucho. Yo sí que leí hace poco que lo siguen intentando, por medios legales, por medio de la Unión Europea, por medio de las Naciones Unidas. Lo siguen intentando y puede que se consiga. Pero claro, no sé cómo lo aceptarían, sobre todo. Me refiero un poquito más a la gente de a pie de calle. Entiendo que sí, que a nivel político a lo mejor puede interesar a algunos grupos, pero a pie de calle, con el sentimiento que vosotros veis de los grecochipriotas en contra de los turcochipriotas, ¿veis factible que en algún momento se lleguen a entender? ¿O hay una división tan brutal que es muy, muy complicado eso? Hombre, por parte de los grecochipriotas tienen mucho dolor dentro, entonces no sé. Tampoco lo he hablado nunca así tan directo con algún compañero de, oye, ¿os gustaría que volviera a ser toda la isla Chipre, volver ahí a vuestras casas? No sé, no se lo he preguntado nunca. Yo creo que en el fondo sí que hay extremos, que obviamente son los que generan más odio, pero yo creo que al final, Jolín, es un 35% además de la isla que pertenece al norte de Chipre, que no es de la República de Chipre. Y es una pena, la verdad que yo pienso que sí que les gustaría a todos usar libremente toda la isla, todo el espacio, claro. El territorio, sin tener que haber conflictos de fronteras. Noelia, una de tus mayores luchas en el día a día es en contra de la violencia obstétrica. Cuéntanos un poco, por favor, qué es y cómo lo has vivido tú. Sí, la violencia obstétrica es el maltrato a la mujer o al bebé durante el parto. Sí, nosotros la verdad que lo pasamos bastante mal. Yo di a luz en una clínica privada de Barcelona, no sé si puedo decir el nombre, bueno, la clínica Quirón, al final es una clínica conocida. La verdad que durante todo mi embarazo fue muy bien y durante el parto
Bueno, ya en el proceso de hidratación me empezaron a decir que si el coxis era estrecho, que el niño era muy grande, que le diéramos tiempo. Yo pues confío en los médicos, nos vamos a la sala de partos y al niño le costaba mucho salir. Usaron ventosa y forceps en muchas ocasiones, le fracturaron el cráneo, le fracturaron la clavícula, nació sin respirar. Nos dijeron que no podían hacer nada en ese hospital, que lo mandaban directamente a Vallebrón. Entonces Abraham se fue con él a Vallebrón y de hecho en Vallebrón al llegar le dicen que no pueden hacer nada por él, que el niño se iba, fue muy fuerte. Entonces me trasladaron a mí de urgencias allí, yo ya entendí pues a despedirme. Madre mía. Y gracias al universo que esa noche lograron frenarle en el Vallebrón la hemorragia que tenía en la cabeza, que era lo que le podía quitar la vida. Se la frenaron y nos avisaron, no obstante, que tendríamos que ver las secuelas. A ver cómo evolucionaba para ver si había quedado... Podía haberle causado, los daños que le podía haber causado, y le hicieron una resonancia, le hicieron muchos estudios y vieron que no era nada tan grave como se pensaban, que al final el cerebro de un neonato son plásticos que crecen y que se regeneran y que iríamos viendo poco a poco. Y hemos tenido, su primer año ha estado en neurocirugía, traumatología, cardiología, neurología. Casi todas las cosas que acaban en GIA. Y poco a poco, bueno, ya le fueron dando el alta y de momento parece que todo bien. Pero bueno, ha sido muy duro y es muy injusto porque además, yo además voy leyendo muchos artículos de violencia obstétrica y casualmente en la mayoría de ellos no existe el historial médico del parto. Ya. Yo lo fui a pedir para tomar medidas y me dijeron que no, que como el niño al minuto se había tenido que ir a otro hospital, que no había registro de él ni nada. Madre mía. Como no había estado ingresado allí, no había nada de él. Entonces, bueno. Vaya experiencia, suerte que bueno, al final salió bastante bien. De hecho, ya lo hemos visto, le hemos podido escuchar que el peque está, aparte de precioso, quiere protagonismo. Así que nos alegramos de que todo esté bien. Y mucho ánimo, que sigas con la lucha para dar también un poquito a conocer esto, que es incluso mucho menos conocido que el tema de Chipre. Así que está muy bien intentar darle un pequeño altavoz desde aquí, y si alguien está en la misma situación, pues que se ponga en contacto con nosotros o para intentar apoyarnos un poquito para la gente que esté en la misma situación. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que hemos hecho hoy. Simplemente agradeceros a los dos vuestro tiempo. Sé que tenéis unas vidas muy, muy ajetreadas y de verdad que valoro muchísimo que hayáis gastado estos minutos con nosotros. Agradecerte a ti, Noelia, toda la dedicación que has tenido con esta entrevista, y a ti, Abraham. Bueno, simplemente quiero hacer yo un llamamiento personal a ver si realmente se soluciona esta situación en la isla, y como a nivel personal diré que, por favor, Luis Enrique, si no estás hablando, acuérdate de Abraham, que aún tiene muchísimo fútbol. Yo lo tuve de entrenador, el Barça B. Lo sabemos, pero queremos que lo tengas de seleccionador. Así que desde aquí te ha dicho, a ver si esto se hace trading topic y podemos conseguir. Ya está aquí este segundo episodio sobre la historia de Chipre. Espero que os haya gustado tanto escucharlo como a nosotros hacer. Si es así, no olvidéis suscribiros para no perderos los nuevos episodios que iremos subiendo. También podéis compartirlo con vuestros contactos y ayudarnos así a seguir creando contenido independiente por y para vosotros. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?